Me ha llamado el buen pastor, pude oír su voz, me llamó para amarme y cuidar de mí. Él camina adelante, sus pisadas sigo yo, me libra del peligro, guía mi camino. Me ha llamado el buen pastor, pude oír su voz, me llamó para amarme y cuidar de mí. Él camina adelante, sus pisadas sigo yo, me libra del peligro, guía mi camino. Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Tu vara, tu callado me infundan aliento para seguirte a ti, Jesús, mi buen pastor. Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Tu vara, tu callado me infundan aliento para seguirte a ti. Un saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por concedernos en este día el poder estar delante de su presencia, un día donde podemos ensanchar nuestros corazones, meditando en todo aquello que Dios nos viene hablando durante todo este tiempo, donde Dios se encarga de ir perfeccionándonos y donde Dios se encarga de guiarnos, ¿no es cierto?, para que nosotros vayamos aprendiendo esta forma de vida que Él nos ha dado. La carta a los Romanos en el capítulo 6 dice, ¿no es cierto?, para que andemos en nueva vida. Y esa vida, si no se nos enseña, ¿no es cierto?, jamás nosotros conoceríamos cuál es esa vida. Sin embargo, Dios nos mató como hombre pecador y nos dio una nueva vida. Y esa vida nueva que Él nos ha dado no tiene nada que ver con lo que nosotros dejamos, porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Conducta, carácter, moral, ¿no es cierto?, amor, fe, ¿no es cierto? Todo lo que es Él es lo que hoy nosotros tenemos y lo que se va desarrollando en nosotros y lo que se va manifestando a través de nosotros, que todo eso que hemos recibido y todo eso que hoy, ¿no es cierto?, va creciendo en nosotros por lo que Dios nos viene hablando, son las cosas que benefician a todo aquello que está en nuestro entorno, que aquellos que nos rodean, ¿no es cierto?, los vecinos, los familiares, ¿no es cierto?, y todos aquellos que nos van viendo a nosotros y que ya nos conocen y pueden ver ello en nosotros, esa obra que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Darle la gracia a Dios porque lo que nosotros tenemos hoy, ¿no es cierto?, no se le fue dado a cualquiera, no lo tiene cualquiera, pero lo tenemos nosotros, los escogidos de Dios, ¿no es cierto?, los hijos de Dios, a quienes Dios se lo confió porque fueron hallados fieles por Él, ¿no es cierto?, y a los que Dios viene preparando por lo que Él quiere hacer, ¿no es cierto?, en la cosecha del tiempo final. Algo que Dios hablaba, ¿no es cierto?, ya en la antigüedad, ¿no es cierto?, y a través de nuestro Señor Jesucristo mismo lo decía, la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Lo que hoy nos toca pasar a nosotros no tiene nada que ver con lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando Dios lo saca de Egipto, si bien nosotros sacamos la enseñanza, todo de ahí, ¿no es cierto?, y el ejemplo para nosotros de todas aquellas cosas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer hoy, ¿no es cierto?, que son las que le agradan a Dios y que buscamos hacerlas, ¿no es cierto?, porque nos dio todo, para que nosotros, teniéndolo todo, ¿no es cierto?, y no faltándonos nada, podamos disfrutar de esa vida y vivirla, ¿no es cierto?, porque se nos fue confiada a nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dios nos habla a través de los apóstoles, Dios nos viene hablando a través de los ministros, los siervos, ¿no es cierto?, de una manera tan especial, tan clara, que nos permite a nosotros poder entenderlo todo. Por eso es que nosotros escuchamos que Dios decía al pueblo de Israel, ¿no es cierto?,
a los fariseos, al pueblo de Israel, Dios le hablaba por parábola, pero a los que él había escogido, aunque no lo entendieran, ¿no es cierto?, les hablaba con claridad y les hacía entender, para que cuando llegara el momento, ¿no es cierto?, de que él fuera crucificado y partiera a la presencia de Dios por la eternidad, ¿no es cierto?, aunque se metió dentro nuestro y nosotros estamos dentro de él, cuando él subió al cielo, ¿no es cierto?, desde ese día que mandó el Espíritu de Dios que descendiera sobre todos los cristianos, sobre todo aquellos que creyeron y que fueron bautizados, ¿no es cierto?, bendito sea el Señor, fue cuando Dios comenzó a hacer la obra, o nuestro Señor Jesucristo, con cada uno de nosotros, cuando Pedro se levanta y le predica a 3.000 personas que se convierten al Señor y comienza a hacerse una obra por medio de aquellos que habían creído. Ellos eran los que daban testimonio de la obra de Dios, ¿no es cierto?, a través de los discípulos a los cuales nuestro Señor Jesucristo había escogido, y eran los que le seguían a nuestro Señor Jesucristo y habían creído a las promesas de Dios y de los que ellos se habían aferrado. Por eso es que nosotros no podemos no darle la gloria a Dios. Nosotros somos el pueblo que éramos los no amados, ¿no es cierto?, los no amados, pero que ahora somos amados por Él, ¿no es cierto?, y que nosotros le amamos a Él y nos hizo miembro del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso que el día miércoles Dios, hablando a través de su siervo, él decía, ¿no es cierto?, ellos tenían una fe, pero a nosotros se nos dio una fe totalmente diferente, ¿no es cierto?, que la fe de ellos, porque nosotros nacimos y a nosotros se nos dio la fe. Ellos tenían una fe que les llevaba, ¿no es cierto?, a dar su vida por la causa del Señor, ¿no es cierto?, manifestando su amor por Dios, ¿no es cierto?, y que creían y confiaban de que Dios lo iba a guardar, pero a nosotros nos dio la fe para que nosotros, oyendo la voz de Dios, podamos, ¿no es cierto?, ser perfeccionados, le podamos creer a Dios, ¿no es cierto?, y manifestar nuestra obediencia para Dios, para que de esa manera, a través de la obediencia a nuestro Señor, nosotros seamos bendecidos y prosperados en todas las áreas, ¿no es cierto?, mayormente en lo que es la vida espiritual. Todos los días nos pasan cosas diferentes, pero todas las cosas que nos van pasando, ¿no es cierto?, lo que va haciendo en cada uno de nosotros es manifestar la gloria del Señor, porque nosotros, por todo lo que Dios nos viene hablando, encontramos la salida y podemos resolver las situaciones, no por lo que vemos ni por lo que pensamos, sino por lo que Dios dice, porque le hemos creído. Yo les invito a ustedes a abrir en el libro de Oseas, el capítulo 13, el versículo 9, ya compartimos esto el día martes, pero hoy vamos a leer este pasaje, no lo usamos como la palabra central, pero hoy lo vamos a usar como la palabra central, ¿no es cierto?, de la cual nosotros podemos tomar referencia para poder hablar todo aquello que Dios quiere hablar a nuestra vida en este día. En el libro de Oseas, está en el Antiguo Testamento, después de Daniel, antes de Joel. En el capítulo 13, el versículo 9, dice de esta manera, y después todos juntos vamos a estar orando. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas sus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame mi príncipe? Dame rey y príncipes. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias, Señor, por este día que tú nos has concedido, Padre Celestial, que en medio de todas las situaciones que podamos pasar diariamente, nosotros vamos aprendiendo, Señor, a depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Como decía tu siervo, tu Espíritu Santo, a través de tu siervo, Señor, aprendemos a través de todas estas cosas, Señor, que nos van pasando a reconstruir la confianza en ti y en nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a apoyarnos en ti, a descansar, Dios mío, sabiendo, Señor, que de todo esto nosotros sacamos la enseñanza para poder glorificar tu nombre, bendito Dios. Yo te ruego que seas tú, Señor, en esta noche, ministrando y hablándonos, Dios mío, Padre Celestial, y haciéndonos entender y ayudándonos, Señor amado, para que nosotros seamos aquellos quienes podamos practicar esta vida y disfrutar de todo aquello que tú nos concediste a nosotros. Tu palabra son espíritu y son vida, y es lo que nosotros necesitamos oír para poder ser edificados, fortalecidos, afirmados y guiados, Padre Santo. Por eso, Dios mío, no sea el hombre, sino seas tú quien nos ministre, nos hable, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo tú quien tome el dominio y el control de todo. Reprendemos y deshacemos toda obra del mal, Dios amado, y proclamamos la libertad, rogándote que derrame toda bendición sobre tus hijos, bendito Dios, para que no haya nada, ni nadie quien los distraiga, ni los vaya a perturbar, sino que estando atentos, oigan tu voz y crezcan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Yo me quedé meditando en todo esto, ya que hace unos días que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, con respecto a todo esto tan glorioso, de que a nosotros se nos fue confiado todas estas cosas, a nosotros se nos fue confiada esta vida, y no se le fue confiado a otro. El pueblo de Israel, ¿no es cierto?, vemos toda la experiencia y por las cosas que a él yo le tocó pasar, cuando Dios lo saca del pueblo del Egipto, de la manera en que Dios lo saca, ¿no es cierto?, y que ellos vieron y no pudieron manifestar, ¿no es cierto?, lo que tendrían que haber manifestado, que hoy nos toca a nosotros poder manifestarlo por la fe que Él a nosotros nos ha dado. Ellos, ¿no es cierto?, pudieron haber mostrado y manifestado el amor de Dios, pero se lo reservaron para ellos mismos, ¿no es cierto?, teniéndolo como que era algo exclusivo para ellos, pero para nosotros no es así, porque Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio, de tal manera que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, de que predicaríamos por el testimonio. Y cuando muchos miran ese pasaje, ¿no es cierto?, piensan que tienen que hablar, ¿no es cierto?, de la obra que Dios hizo con ellos, ¿no es cierto?, de un milagro, una sanidad, una prosperidad, ¿no es cierto?, de riqueza que Dios le pudo haber dado en su momento, viendo la necesidad que tenía en cada uno de ellos. Pero no está hablando de eso, porque si nosotros miramos lo que la palabra de Dios habla, ¿no es cierto?, habla de todo aquello que su siervo, o los ministros, o el apóstol, ¿no es cierto?, el ángel de la iglesia, o nuestro amado pastor Pablo, viene hablándonos, ¿no es cierto?, para que nosotros veamos las riquezas que se nos fueron confiadas a nosotros y cuál es el testimonio, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que hablar o dar, ¿no es cierto?, sin hablar, para que otro pueda beneficiarse por la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Le decía a Pedro, ¿no es cierto?, a las mujeres, y le habla a la iglesia en general, ¿no es cierto?, para que sin palabras te lo puedas ganar para Jesucristo. Pablo le dice al carcelero, cree tú, ¿no es cierto?, y toda tu casa, le dice, ¿no es cierto?, será salva. Y no es que por haber creído ellos, y en ese momento vinieron nuestro Señor Jesucristo, la familia iba a alcanzar la salvación. Le estaba diciendo, ¿no es cierto?, que haciendo Dios una obra en el corazón del carcelero, toda la familia iba a alcanzar la salvación porque conocían la conducta y el carácter de ese varón. Entonces, viendo que Dios los regeneraba de tal manera que cambiaba todos sus hábitos y la forma de vida que tenía, ¿no es cierto?, seguramente que aquellos que estaban en su entorno y que lo conocían en su alrededor, ¿no es cierto?, eso iban a tener que preguntarse en alguna manera, que en algún momento, ¿no es cierto?, qué es lo que te pasó, que ya no sos lo mismo, ni hace esto, ni hace aquello, que seguramente en algún momento alguien vino y nos habló a nosotros y nos preguntó, conociéndonos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué cambiaste? ¿Qué te llevó? Ya no sos el mismo, ¿no es cierto? Cambia todo, nuestra forma de proceder, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, ¿no es cierto?, cambia todo. Dios hizo un cambio total en cada uno de nosotros, y eso lo hizo desde el mismo momento en que nosotros creímos, morimos y nacimos de nuevo. Por eso que decía, ¿no es cierto?, nosotros fuimos escogidos, llamados, ¿no es cierto?, justificados, santificados, ¿no es cierto?, para poder entrar en el servicio de Dios, ¿no es cierto?, y estar delante de la gloria de Dios, glorificando el nombre de Dios, glorificó su vida en cada uno de nosotros. Entonces, Dios lo hizo con el carcelero, y Pedro le dice, ¿no es cierto?, ahí en ese pasaje, en la primera carta, dice, para que crean, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesucristo sin palabras, para que el testimonio que nosotros demos no sea el de una sanidad, ¿no es cierto?, ni de una prosperidad, sino que de lo que podamos llegar a hablar nosotros es del cambio que Dios ha hecho con nosotros, pero no emitirla con palabras, sino en el diario vivir por lo que nosotros le estamos creyendo a Dios. Dios saca al pueblo de Israel, y todos sabían que por donde iba el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, nadie le podía hacer frente, porque el que iba delante de ellos no era Moisés, porque había alguien delante de Moisés que era Dios, quien se encargaba de guardarlos y de protegerlos, tanto por delante, por arriba y por atrás. Nadie podía tocarlo mientras Dios no dejara que lo tocaran. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias a Dios, porque Dios nos escogió a nosotros para hacer una obra con nosotros, y que Dios va glorificando su nombre. Por eso es que nosotros no podemos llegar a decir, ¿no es cierto?, de repente que no podemos, cuando nosotros sí que sabemos que tenemos la capacidad, el poder y la autoridad, porque Dios nos hizo miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, el carcelero, ¿no es cierto?, le dijo, cree tú y toda tu casa va a ser salva. ¿Qué es lo que hizo? A través del carcelero santificó todo su hogar, Dios lo apartó, ¿no es cierto?, para él, y que en algún momento, a través de esto, cada uno de ellos iba a llegar al conocimiento de esta verdad, aceptando a Cristo dentro de su corazón, ¿no es cierto?, y sus vidas también iban a ser regeneradas, ¿no es cierto?, por el poder del Espíritu de Dios. Algo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Pero esa nueva vida, ¿no es cierto?, es algo que se tiene que enseñar y las tenemos todos que llegar a conocer para poder andar, ¿no es cierto?, en la rectitud y en la santidad de la verdad, ¿no es cierto?, buscando siempre poder agradarle al Señor. Por eso que una novedad de vida, una novedad, ¿no es cierto?, de vida es el Evangelio que nosotros hemos recibido y no es cualquier cosa, que es por eso, ¿no es cierto?, que Dios trata con nosotros y nos viene hablando de la manera que Él nos habla, ¿no es cierto?, y que va teniendo paciencia con cada uno de nosotros, pero que también nos está hablando de una manera firme y contundente para que nosotros veamos, ¿no es cierto?, que las cosas que están pasando, las cosas que Dios nos viene hablando, son cosas serias, ¿no es cierto?, y que somos nosotros quienes tenemos que llegar a comprobarlo. El pueblo de Israel, cuando Dios habla en este pasaje, ¿no es cierto?, dice, te perdiste, oh Israel, mal mía está tu ayuda, ¿no es cierto?, ya cuántos años habían pasado desde que salieron de Egipto, ¿no es cierto?, hasta que llegaron a ese momento. Después de ese momento, ¿no es cierto?, llegó un momento donde Dios no les dirigió más la palabra por 400 años, dejó de hablarle. Cuando ellos le dijeron, ¿no es cierto?, nosotros queremos ser como todas las demás naciones y queremos tener reyes como todas las demás naciones tienen, ¿no es cierto?, es como decirle hoy a Dios, nosotros queremos evolucionar como el mundo evoluciona. Y nosotros, ¿qué podemos mirar de bueno en el mundo cuando está evolucionando? Si vemos que lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto?, no es nada bueno, ¿no es cierto?, y que va de mal en peor, ¿no es cierto?, porque la maldad va a seguir creciendo y por causa de eso el amor de muchos se enfriará y que por causa de la ciencia muchos dejarán de tener fe. Entonces, ¿qué puede haber de bueno? Que ellos hayan querido copiarse, ¿no es cierto?, cuando ellos tenían a alguien que reinaba por sobre ellos y que había puesto jueces que lo pudieran llevar, que los pudieran guiar. Ellos le dijeron, danos jueces, como tienen todas las demás naciones. Te di jueces, le dijo. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con toda su ciudad y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Ellos le pidieron y Dios le dio lo que ellos le pidieron. Entonces nosotros tenemos que aprender y saber, ¿no es cierto?, reconocer la soberanía de Dios, ¿no es cierto?, para estar siempre sujeto y dependiendo de Él y no dependiendo de nosotros o del sistema de este mundo, ¿no es cierto?, que un día va a dejar de ser. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le dio el primer rey, Dios le dijo todo lo que le iba a pasar y ellos de toda manera determinaron, no, queremos un rey, queremos cambiar. Samuel se enojó, lloró, dice, Dios le dijo, no te han desechado a ti, sino que el que han desechado es a mí. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿no es cierto?, a los discípulos a los cuales Él había escogido y nos dice también a nosotros, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra, el que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Y le está hablando, ¿no es cierto?, de una determinación que es personal, ¿no es cierto?, y que no podemos obligarlo a nosotros a tomar la decisión. Nos queda solamente poder hablarle, alumbrarlo, mostrarle para que ellos sean los que van a decir, lo toman o lo dejan, ¿no es cierto?, depende de ellos. Entonces Dios le habla en Deuteronomio al pueblo de Israel, le dice, te voy a escoger entre la vida y la muerte, yo te aconsejo, escoge la vida para que te vaya bien y prospere en todos tus caminos. Y nosotros hemos escogido la mejor parte. Nosotros tenemos que darle la gracia a Dios por todo eso, pero se nos encomendó una tarea a todos nosotros, ¿no es cierto?, como Dios, ¿no es cierto?, de repente se lo encomendó a todos los profetas. Por eso es que Dios nos habla a través de su siervo y de su ministro y nos alumbra a nosotros para que sepamos nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en esta vida que Dios nos ha dado, de cómo conducirnos, ¿no es cierto?, y mirar las situaciones que nos están pasando y sacar provecho de todo ello, ¿no es cierto?, para hacer morir todo lo humano en nosotros y se pueda desarrollar la vida de un hombre nuevo y la vida de un hombre espiritual que tiene una relación con Dios y que día a día la va afirmando. Esto, ¿no es cierto?, Dios no nos viene diciendo a nosotros las cosas, ¿no es cierto?, por obligación de las que tenemos que dejar, nos aconseja a través de los ministros, nos va enseñando y somos nosotros quienes tenemos que tomar la determinación de lo que queremos hacer y de las cosas que podemos alcanzar.
ya es algo que nos corresponde a nosotros. Dios no nos está obligando, por eso con nuestro Señor Jesucristo le dijo, vayan y prediquen. El que cree, ¿no es cierto?, ese va a ser salvo. Si nosotros creemos, alcanzaremos, ¿no es cierto?, porque si el propósito de Dios es firme con cada uno de nosotros, ¿y cuál es el propósito de Dios con nosotros? De formarnos a nosotros a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será la imagen? Conducta, carácter, moral, fe, esperanza, amor, ¿no es cierto?, toda la esencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que está en nosotros y se tiene que desarrollar en nosotros para que otro se pueda servir de nosotros. Algo que decíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, la creación misma, gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que nosotros nos podamos manifestar. Mire, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le voy a invitar a leer en el libro de Zacarías, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 3, el verso 16 en adelante, dice de esta manera. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío de cierto morirá, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Ve? Dios le deja al hombre poder escoger. Por eso que le dijo, escoge la vida, entre la vida y la muerte. Si escogiera la vida, te van a ir todas las cosas bien. Dios le dio al hombre a escoger. El hombre pudo haber rechazado o pudo haber aceptado. Dios le dio esa capacidad, pero el hombre determinó mal, ¿no es cierto? Escogió mal, ¿no es cierto? Y vendió a toda la humanidad al pecado. Y nosotros vemos ahí la consecuencia de su desobediencia y por haber escogido mal. Dios nos dio también a nosotros y nosotros tomamos una determinación y decidimos en algún momento porque alguien se arrimó, nos alumbró, ¿no es cierto? Y nos habló, ¿no es cierto? Y nosotros entendimos, creímos, ¿no es cierto? Y tomamos una decisión y determinamos nosotros, ¿no es cierto? Entrar en el plan y en el propósito de Dios para poder alcanzarlo todo y que Dios, ¿no es cierto? A través de nuestras vidas pueda hacer que otro pueda entrar, creer en Él, ¿no es cierto? Y amarlo a Él, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que pueda alcanzar también ese lo que nosotros vamos alcanzando en este tiempo. Hoy Dios nos habla a través de su ministro, nos habla a través de su siervo y nos va enseñando a nosotros, ¿no es cierto?, todos los pasos a seguir y cómo deberíamos de andar, pero nos está diciendo las cosas que tendríamos que alcanzar, pero no nos están obligando a tener que hacerlo porque es una decisión nuestra, ya nadie puede decidir por nosotros, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tuvo rey, porque ellos escogieron tener un rey terrenal, miraron las cosas de acá de la tierra, que es lo que le está pasando a la mayoría, ¿no es cierto?, que miran lo humano, ¿no es cierto?, y miran las cosas que pasan a nuestro alrededor y dicen, nosotros somos anticuados, ¿no es cierto?, y no evolucionamos, y tendríamos que avanzar evolucionando como evoluciona el sistema de este mundo. Cambian en su forma de vestir y andan a la moda. Y nosotros no fuimos llamados para conformarnos al sistema de este mundo. Nosotros fuimos llamados para ser formados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. No es que queramos hablar de otro, porque cada cual dará cuenta de sí mismo, ¿no es cierto?, por las cosas que haga, por las que escuche y entiende, y por las cosas que están hablando. Hoy a mí me toca defender todo lo que yo vengo escuchando, que Dios me viene hablando y lo que yo puedo transmitir a mis hermanos, ¿no es cierto?, con el deseo de que todos puedan alcanzar ese propósito, ¿no es cierto?, que es firme con cada uno de ustedes. Por eso, que mi amado hermano, la palabra de Dios nos viene diciendo, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, ¿no es cierto? Y queda en nosotros, por eso que nos dice de esa manera, háganlo morir, pero son ustedes los que lo tienen que hacer, ¿no es cierto? Y aquel que creyó y murió y nació de nuevo, es ese el que entró en la presencia de Dios y es miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que Dios nos decía, por la fe, Cristo se metió dentro nuestro, bendito sea el Señor, y nosotros fuimos metidos en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Yo no sé por qué situación puede llegar a estar pasando usted, pero de algo estoy seguro,
¿No es cierto? Que si usted le está creyendo a todo lo que Dios viene hablando a su vida y usted no erra en lo que está determinando, seguramente, ¿no es cierto?, que las puertas de las bendiciones se abrirán para su vida y Dios lo seguirá llevando y usted podrá alcanzar el propósito del Señor. Pero somos nosotros quienes tenemos que tomarnos de su mano. Es una decisión nuestra, no es una decisión, ¿no es cierto?, que otro pueda tomar por nosotros, porque yo tengo fe para mí, pero usted tiene fe, ¿no es cierto?, por usted mismo, no puede tener fe por otro. Por eso que Dios le dijo al carcelero a través del apóstol Pablo, cree tú, toda tu casa va a ser salva, porque ya lo había escogido a él para hacer una obra en el corazón de él, como Dios viene haciendo una obra en nuestros corazones también. Esa obra gloriosa, preciosa y maravillosa que glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cómo nosotros nos conducimos. Dios le habló al pueblo de Israel. Y acá el profeta, ¿no es cierto?, Ezequiel le habla, ¿no es cierto?, Dios le habla a él para que le hable al pueblo, ¿no es cierto?, para ver si el pueblo se volvía de sus malos caminos. Pero ellos optaron, ¿no es cierto?, por sumarse o unirse, ¿no es cierto?, a los que eran aquellos en aquel tiempo, los paganos, ¿no es cierto?, que no tenían una relación con Dios porque no conocían a Dios y no era lo que Dios había escogido. Y ellos, ¿no es cierto?, imitaban las cosas malas que ellos hacían pensando que estaban bien. Terminaban separándose de Dios porque erraban el camino, terminaban como esclavos. Entonces Dios le habla de vuelta al pueblo de Israel diciéndole las cosas que les iba a pasar. Les iba a pasar, ¿no es cierto? O por qué le estaba aconteciendo tales cosas. Dios se encargó de hablarle, ¿no es cierto?, hasta el libro de Malaquías, donde después Dios ya no le habla más, donde no le dirige más sus palabras. Y a lo último que le llegó a decir, vosotros todos me habéis robado, y le preguntaría, ¿en qué te hemos robado? Dios les habló y le dijo para que se volvieran de sus caminos. Bendito sea el Señor. Y Dios, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que que Dios los sujeta a ellos en la desobediencia, para que por medio de todo eso, hoy seamos nosotros quienes entremos a la presencia de Dios y Dios pueda mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros y seamos nosotros quienes hagamos que el nombre de Dios sea glorificado. Que nos cierre su corazón, ensánchese y oiga lo que Dios habla a su vida, ¿no es cierto?, en este día, y lo que Dios le ha concedido y le ha confiado a usted, de repente Dios no se lo ha confiado a otro. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que, amado hermano, ¿cómo no vamos a estar agradecidos al Señor si el que comenzó la buena obra con nosotros es aquel que la va a perfeccionar hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar? No se desaliente, ¿no es cierto?, de repente por las situaciones que les van pasando. No se desaliente porque nosotros no fuimos llamados para retroceder, nosotros fuimos llamados para avanzar. Dios no nos llamó a nosotros para fracasar, Dios nos llamó a nosotros para que en Jesucristo seamos vencedores y victoriosos, dándole la gloria a nuestro Señor. Pero déjese llevar y déjese perfeccionar por Dios. Déjese guiar por Dios, escuche la voz de Dios, crea lo que Dios le está diciendo y compruebe, viviendo esta vida, ¿no es cierto?, para poder afirmar su relación con Dios cada día más. No se olvide que Dios nos dijo, no es cristiano aquel que dice que es un cristiano, sino que aquel que vive como un cristiano, como un hijo de Dios en una relación con Dios, separado de lo que es el sistema de este mundo. Bendito sea el Señor. Yo le ruego a Dios todos los días por su vida, para que Dios los esté aguardando, para que Dios los esté protegiendo, para que el Espíritu Santo de Dios le conceda esa gracia de poder entender y comprender todo lo que Dios viene hablando en este tiempo y ustedes puedan vivir esta vida y disfrutar de ella. Amado, no deje de pedirle a Dios, no esté muy relajado, busque la presencia del Señor, busque ser lleno del Espíritu de Dios, pídale a Dios para que derrame esa lluvia tardía sobre su vida y usted pueda afirmar su relación con Dios y Dios pueda cumplir el propósito con usted, amado hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo. Les ruego a Dios por ustedes todos los días, ¿no es cierto?, para que Dios lo esté aguardando del sistema de este mundo y de todo ese mal que nos viene rodeando, amado hermano. Bendito sea el Señor, para que ninguno baje los brazos, ¿no es cierto?, sino para que se pueda fortalecer en el Señor.
Un fuerte abrazo para todos ustedes. Les invito a hacer una oración. Amados hermanos, quiero orar por ustedes, quiero orar por su situación, por su necesidad, por su enfermedad. Crea y confíe nada más, ¿no es cierto?, de que el que puede hacer lo que el hombre no puede hacer es Dios. Señor amado, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que tengo de haber compartido tu palabra, creyendo que al ser espíritu son vida, este hará todo lo que tú le enviaste a hacer, mi Dios. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que van a estar escuchando tu palabra, conociendo tú, Señor, cada una de las situaciones que ellos puedan estar pasando, Dios mío, quizá física, de enfermedad, bendito Dios, quizá problemas económicos, problemas legales, pero que hay que tú no puedes resolver, Señor, y que tú no los puedas ayudar. ¿Qué enfermedad puede haber que tú no la puedas sanar cuando tú nos diste esa autoridad para que por medio de la oración en fe, Dios amado, los enfermos se puedan sanar? Reprendo y deshago toda obra del mal y me vuelvo contra toda enfermedad y lo echo fuera del cuerpo de mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, rogándote, mi Dios, que envíe a los millares de ángeles que acampen alrededor de cada uno de tus hijos, Dios mío, y los guarde de toda peste que anda en el aire, de todo peligro y de todo mal, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Dios bendigo, Padre Santo, en este día, y muchas gracias, mi Dios, te doy. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, cuídense, no hagan reuniones, ¿no es cierto?, sociales, no se junten con muchas personas, y bueno, no dejen de usar su barbijo ni de la limpieza de sus manos. Que Dios los bendiga mucho. Un fuerte abrazo para todos. Amén. Por amor de tu nombre, tu vara, tu callado me infundan aliento para seguirte a ti, Jesús, mi buen pastor.